Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quieren confirmarme si escuchan, por favor? A ver. ¿Pueden oírme? Ok, gracias, gracias. Perfecto. Bien, vamos a dar inicio entonces a la actividad de hoy, no sin antes recordarles que tenemos una actividad pendiente para este día domingo 28 de marzo. Y se trata de la presentación que van a hacer de una demanda en un proceso posesorio. Esta demanda que ustedes van a presentar, sí, ok. Esta demanda que ustedes van a presentar lo harán colaborativamente, es decir, en equipos de 5, 4 estudiantes cada uno. Y va a versar sobre un caso concreto que les fue asignado en la mensajería del WhatsApp. Entonces, por favor, limítense a el caso concreto que les fue asignado, porque sobre ese es que van a preparar la demanda en proceso posesorio. Durante esta semana, y déjenme compartir pantalla para... Vamos a ver, aquí. Bien, durante la presente semana, vamos a ver si logro, ok. Aquí, la semana 10. En esta semana, la temática sobre la cual vamos a conversar tiene que ver con las alegaciones iniciales. Y básicamente lo que queremos durante esta semana es contestar una pregunta muy puntual. Presentada una demanda posesoria, ¿qué sigue? Decir qué viene a continuación de la presentación de la demanda. Y es que ustedes están trabajando desde el principio de esta asignatura en un portafolio de evidencias. Y en ese portafolio de evidencias, ustedes deben incorporar todas las tareas con las cuales han estado trabajando durante todo el ciclo. Es decir, es un portafolio que debe ser presentado al finalizar la asignatura, porque no basta, digámoslo así, con una asistencia presencial, ya sea en forma directa o diferida, es decir, ya sea que estén aquí ahorita o que la vean posteriormente, no basta con eso, sino que necesitan ustedes acreditar el nivel de competencia que han alcanzado a través de estas sesiones, de estas actividades, tanto de enseñanza como de aprendizaje. Y esta manera de acreditar el nivel de competencias que han alcanzado cada uno es precisamente a través de este portafolio. Entonces, con relación a cada uno de los procesos especiales sujetos de análisis, o mejor dicho, objeto de análisis, ustedes tienen que presentar un expediente judicial, que incluye aquellos componentes que son elementales, que son básicos, que son fundamentales, es decir, que no pueden faltar. Y como bien lo saben, cada proceso comienza a nivel de expediente con una demanda en la cual se consigna la correspondiente pretensión. Una vez que la demanda es recibida por el tribunal, por el juez, pues aparte de que se le coloca por el secretario una razón indicativa de la hora y la fecha de su presentación, recuerden que siempre que ustedes preparen demandas para ser presentadas, deben acompañar
a la demanda y a sus documentos anexos tantas copias como partes hayan de ser demandadas, más una que tiene que quedar, digámoslo así, como respaldo en el tribunal. Pero aparte de eso, pues usted debe también quedarse con una copia de la demanda y de los documentos para formar su copiador, es decir, su propio expediente. ¿Por qué? Pues los originales de alguna manera quedan en el tribunal para formar el expediente judicial. Pero usted también tiene que quedarse con una copia y en esa copia asegúrese que el secretario que le recibe la demanda coloque a continuación de su sello y de su firma, coloque una razón indicando la hora, la fecha y los documentos. Fíjense que esto realmente casi no se hace, pero es muy importante que tanto los secretarios de los juzgados como los abogados mismos, digamos, hagamos conciencia de la importancia que tiene que se consigne en la razón de recibido de una demanda, cuáles son, de una manera muy breve, muy resumida, pero que no falte, cuáles son los documentos que estamos agregando, porque de repente ya se han dado casos, por qué no decirlo, en donde se han extraviado documentos que se adjuntan a la demanda y pues si usted no tiene evidencia de haberlo presentado junto con la demanda, recuerden que la pita se rompe del lado más débil y lo más probable es de que esa pérdida o esa falta del documento se le atribuya y repercuta negativamente en usted. Entonces, por eso es de que con un poco de paciencia en el momento de la presentación, nosotros debemos asegurarnos que se bloque en la razón de recepción cuáles son los documentos que estamos agregando. Ese problema no se tiene en aquellos lugares donde hay secretaría receptora de demandas, porque las personas que están allí, pues de una manera muy profesional, sí hacen eso. El problema se da en aquellas ciudades, en aquellos tribunales donde uno las presenta directamente en el tribunal. No a través de una secretaría receptora, sino directamente en el tribunal. Entonces eso podría causar lo que les estoy yo desde ya previniendo y advirtiendo, ¿no? De que se puede perder un documento. Imagínense que se pierde el documento base de la acción ejecutiva que usted está intentando. Imagínense. Y usted no tuvo el cuidado de que en la razón de recepción de la demanda se dijera que iba la demanda junto con, qué sé yo, el título valor, la escritura pública, el documento que tiene fuerza ejecutiva y que usted está agregando juntamente con la demanda, el poder, tantas copias. Es decir, por eso, les repito, es importante que tomemos eso muy en cuenta. Ahora, después de haber recibido ya el tribunal, ¿qué sigue? A ver, ¿quién me podría decir así en palabras muy sencillas, qué consideran ustedes que sigue a la presentación de una demanda, en este caso, posesoria? El emplazamiento, porque ahí el Código Procesal Civil y Mercantil dice de que a diferencia del proceso abreviado o común, abreviado, que es como lo sustancial la diferencia entre este proceso especial es que aquí sí se emplaza, en el otro no, porque ya el emplazamiento es la misma demanda y ahí mismo se contesta, ¿verdad? Ok, Entonces eso, el emplazamiento. muy bien, gracias por su opinión. ¿Alguien más quisiera participar opinando en relación a esta pregunta? Porque la pregunta es bien puntual. ¿Qué sigue después? Pero digamos, tal vez aclarando, ¿qué sigue inmediatamente después? Es decir, porque obvio, la sentencia también sigue a la presentación de la demanda, pero no es lo inmediato, la sentencia. Es decir, entonces la pregunta mejorada sería que sigue inmediatamente después de presentar la demanda, cuando ya pues el secretario le colocó, porque lo que le pone en la copia que usted se trae,
pues también lo tiene que poner en el original, ¿no? En la demanda original. Ahí a continuación tiene que poner una razón indicativa de la hora y la fecha en que se está presentando. Entonces, la pregunta sería, ¿qué sigue inmediatamente después? Vamos a remitirnos al código, ya que Arnoldo lo mencionó, para ver si nos podemos apoyar precisamente en esas disposiciones legales pertinentes. Vamos a ver, aquí tenemos el Código Procesal Civil y Mercantil. De hecho, en las indicaciones de la semana, yo les pedí que leyeran 6, si mal no recuerdo, artículos en este código. Recuerdan, ¿verdad? 6 artículos. Vamos a ver. Y los artículos que les pedí que leyeran son los artículos 471 al 476. Vaya, vamos a leer código. Yo creo que resulta muy útil leer código. Y vamos a... Se me perdió el 471. Vaya usted a saber qué se hizo. Bueno, lo voy a devolver. Vaya, el 471 dice que las disposiciones de este título, estamos hablando del título segundo de este libro, que se titula Los procesos posesorios, serán aplicables a las pretensiones posesorias. Vaya, de aquí surge una... permítame que está sonando el teléfono, voy a indicar. Sí que estoy en clases ahorita. Hola. Seguro, ok. Está bien. Bien, les decía que de acuerdo con el artículo 471, aquí se habla de pretensiones posesorias y nos remite a los títulos 12 y 13 del libro segundo del Código Civil. Estos artículos que componen estos títulos 12 y 13 ya han sido objeto de estudio por parte de ustedes. Por lo menos eso es lo que yo asumo, que ya ustedes ya leyeron cuáles son las distintas pretensiones posesorias que se podrían dar. Y este término en plural es el que justifica o explica el nombre del título, los procesos posesorios. Pero aquí se hace una aclaración que resulta muy importante. Es decir, procesos posesorios, así en plural, no hay. Digamos, el proceso posesorio solamente es uno. Es decir, la regulación del proceso posesorio es única. Entonces, lo que sí pueden haber es varias o diferentes pretensiones posesorias, que no es lo mismo. Ahora, obviamente, como su nombre mismo lo indica, estas pretensiones posesorias se encaminan a proteger la posesión. Y de aquí es donde nosotros también hacíamos la vez anterior algunas consideraciones en cuanto a qué es lo que vamos a entender por posesión, cuáles son los elementos que caracterizan o que nos colocan frente a la posesión, cuál es la diferencia, si la hay, entre posesión y propiedad, cuáles son las distintas calidades o roles, como le quieran llamar, que se puede tener una persona con relación a un objeto, a una cosa, a un bien. Recuerden que hablábamos de la posibilidad de ser el dueño o propietario, pero también la posibilidad de ser poseedor, pero también la posibilidad de ser un mero tenedor de ese objeto o incluso un detentador. Cuando hablamos del dueño o propietario,
Estamos hablando del titular de un derecho real. Repito, titular de un derecho real. El principal de los cuales es el dominio o propiedad. Es decir, usted puede ser el dueño o el titular del derecho real llamado dominio o propiedad con respecto a un objeto. Pero también podría ser el titular, y aquí espero que no genere confusión, el titular o dueño de un derecho real distinto del dominio. Ejemplo, usted puede ser titular o dueño del derecho real de usufructo. Es decir, usted es el titular de ese derecho. Es decir, usted tiene el derecho de usufructo. Claro, adopta su propio nombre, usufructuario. Lo que se dice del usufructo se aplica a otros derechos reales como el uso, como la habitación, como la servidumbre activa, la herencia, que es un derecho real también, la prenda y la hipoteca. Solo que la prenda recae sobre bienes muebles, en tanto que la hipoteca recae sobre bienes inmuebles o raíces. Entonces, estos asuntos relacionados con la posesión son relevantes, son relevantes. En las sentencias que se han relacionado para los casos que ustedes van a trabajar, hay uno en particular que me llamó mucho la atención, y es que la Cámara, en un recurso que se interpuso de una apelación, negó la posibilidad de ejercitar pretensiones posesorias a una persona con el fundamento de que no era poseedor, sino que era un mero tenedor. Entonces, como vemos, saber cuándo se es poseedor y cuándo no resulta muy útil, ya sea que lo vea desde la óptica del demandante o que lo vea desde la óptica del demandado. Porque si usted es demandante e invoca posesión cuando no la hay, entonces corre el riesgo de que le declaren la improponibilidad de la demanda. O si usted es el demandado y le atribuyen posesión sin tenerla, entonces igualmente usted puede excepcionarse diciendo, no, mire, disculpe, yo no soy poseedor. Es decir, yo soy, ejemplo, un mero tenedor. O, distinto, yo soy el dueño de la cosa, no un simple poseedor. Entonces, repito, no dejen ustedes de repasar, pues, qué vamos a entender por posesión y cuáles son las distintas pretensiones posesorias que regula el derecho sustantivo, es decir, el Código Civil. Ahora, ya procesalmente hablando, ahora sí, el artículo 472. Ok. Vaya, solo que aquí voy a pedir que me apoyen en la lectura, porque así tal vez los haga participar. No sé si ustedes se han dado cuenta en las grabaciones que se hacen que cuando ustedes encienden el micrófono para decir algo, ahí debería aparecer su video, su cámara. O sea, lo ideal sería que cuando usted va a participar, encienda la cámara para que se pueda ver su rostro en lo que usted está interviniendo. Pero bueno, digamos que lo vamos a dejar tal vez como un poco optativo todavía, pero poco a poco ustedes tienen que irse acostumbrando a mostrar su rostro en una cámara, porque son video, o esa es la idea, que sean videoconferencias en ambas sentidos, no tanto el profesor como los estudiantes. Además, recuerden lo que les dije la vez pasada, está muy cercano el día en que las audiencias en los tribunales se celebren por este medio, por videoconferencia. Entonces, usted no debe tener excusa de que no, que mi conexión, que mi cámara, que no. Usted tiene que asegurarse de contar con el equipo suficiente y adecuado y los recursos adecuados también para poder intervenir.
porque si no se va a quedar en el siglo XX, es decir, no va a avanzar. Bien, bueno, con eso en mente, si usted quiere, encienda la cámara también al participar en la lectura. Pues y si no se siente cómodo todavía, pues ni modo, no lo voy a forzar. Bien, Kaylee, usted tiene, bueno, ahí tendría que apagar lo verdecito que tiene el botón verdecito. Bien, Noel, comencemos con usted. Noel Miranda, ayúdeme a leer el 472, por favor. 472. Noel a la 1. Noel a las 2. Y Noel a las 3. Jamie Aguirre, ayúdeme usted en lugar de Noel. Jamie. Buenas tardes. Buenas tardes, Jamie. Artículo 472. Las pretensiones reguladas en este título se sustanciarán conforme a los trámites del proceso abreviado, cualquiera que sea su cuantía, con las especificaciones establecidas en los artículos siguientes. Será competente para conocer de estos procesos el juez de primera instancia del lugar donde se encuentre ubicado el bien, con excepción de los juzgados de menor cuantía. Muy bien, Jamie, muchas gracias. Vaya, según la lectura de esta disposición, las pretensiones posesorias se van a sustanciar utilizando para ello los trámites propios del proceso abreviado, sin importar, en este caso, la cuantía. Recuerden que tratándose de los procesos declarativos, entre el común y el abreviado, existe un criterio para poder determinar cuál es el procedimiento adecuado. Y ese criterio es la cuantía. De tal manera que si el interés consignado en la pretensión supera los 25,000 colones, entonces por ley debe tramitarse según las reglas del proceso común. Pero si no supera los 25,000 colones, entonces las reglas del proceso abreviado son las que se van a aplicar. Eso en cuanto a los procesos declarativos. Pero en cuanto a los procesos especiales y particularmente el proceso posesorio, estamos aprendiendo a partir de esta lectura que sin importar la cuantía, las pretensiones posesorias se van a sustanciar aplicando las reglas del proceso abreviado. Eso sí, hay algunas especificaciones muy particulares del proceso posesorio que son las que se contienen a continuación, los artículos siguientes. Y el juez competente, en el caso de los procesos posesorios, o del proceso posesorio, perdón, en el caso del proceso posesorio, es el de primera instancia del lugar donde se encuentre ubicado el bien. Fíjense que aquí encontramos una diferencia en cuanto al proceso posesorio y los demás procesos, llamémosle así. Es decir, una diferencia relacionada con la competencia o el juez natural o el juez competente. ¿Cuál es la regla por excelencia de la competencia? ¿Quién es, por regla general, el juez competente para dirimir cualquier causa? ¿Cuál es la regla? ¿Quién la recuerda? ¿Qué vamos a entender por juez natural o juez competente por regla general? ¿Alguno recuerda? ¿Scarlett? Que esté previamente establecido. Sí, sí, pero vaya. Cuando usted va a demandar a una persona, hay un dato que es de la mayor importancia que usted le debe pedir a su cliente, es decir, al demandante, que es el que lo busca a usted como abogado.
Es decir, llega su cliente, quiero demandar a fulano de tal. Ok. Entonces, hay cierta información que usted tiene que reunir de esa persona a la cual pretende demandar. Pero una de ellas, un dato, una información resulta de la mayor importancia para determinar. El domicilio. El domicilio del Exacto, demandado. exacto, bien, muchas gracias. A eso me refería, que la regla general en materia de competencia de los tribunales es que el juez competente es el juez del domicilio del demandado. Pero fíjense qué interesante cómo cambia de alguna manera la regla, ya que en este segundo inciso dice de que el juez competente para conocer de estas pretensiones posesorias es el juez de primera instancia, no del domicilio del demandado, sino del lugar donde se encuentre el bien. Entonces, valdría la pena pues indagar si esta es una regla pétrea o firme de obligatoria observancia, o si podría, digamos, admitirse la posibilidad de que se presente, por ejemplo, ante el juez del domicilio del demandado y el juez, digámoslo así, tenga necesariamente que rechazarla por improponible y remitirla al juez competente, que sería el juez del lugar donde se encuentra ubicado el bien, o si podría de alguna manera prorrogarse la jurisdicción y ser válido lo actuado, aunque sea ante un juez distinto del lugar donde se encuentra ubicado el bien. O sea, es como un caso que se podría presentar a nivel práctico. Yo de momento desconozco si se habrá dado algún caso de estos, pero que no dejaría de generar algún tipo de interés a cómo resolver. Bien, pasemos miren, cuando ustedes tengan preguntas, sigue válido aquello de que me pueden interrumpir con toda confianza y preguntar en el momento en que surja la pregunta, ¿verdad? O también la pueden anotar y hacerla en otro momento, como usted quiera. Veamos el 473, Cindy Celaya. Ayúdeme, por favor, leyendo el 473. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Ok, se declararán improponibles las demandas posesorias que pretendan, conservar o recuperar la posesión de bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos, si se incoaren una vez transcurrido el plazo de un año, contando a partir del momento en que tuvo lugar la perturbación o el despojo. También se rechazará la demanda que pretenda la suspensión de una obra si ésta hubiera finalizado o hubiese transcurrido en el plazo de 3 meses desde que el actor conociera la existencia de la obra. Muy bien. Gracias, Cindy, por haber ayudado en la lectura. Fíjense qué interesante. En este asunto de las acciones o de las pretensiones, mejor dicho, pretensiones posesorias, aquí hay varias posibilidades. Esas posibilidades nacen como resultado de lo dispuesto en la ley sustantiva. Recuerden los artículos allá en el Código Civil que regulan las pretensiones posesorias. Lo cierto es que con respecto a la posesión, digamos que hay varias posibilidades que se podrían presentar. Una de ellas es que al poseedor se le despoje de la posesión que tenía y que por ende persona distinta entre en esa posesión de la cual fue despojado el anterior poseedor. Es decir, esa es una posibilidad que se puede dar, que se le prive, que se le despoje, que se le expulse, que se le arrebate, que se le quite la posesión. Claro, no estamos hablando aquí de la posesión de bienes muebles, para nada, ya que las acciones posesorias únicamente se instauran en beneficio de poseedores de bienes
raíces o inmuebles, aunque también se puede tener posesión en derechos o sobre derechos reales constituidos sobre inmuebles. Es lo que les decía. Usted puede ser poseedor del derecho de usufructo. Usted puede ser poseedor del derecho de herencia. Usted puede ser poseedor del derecho de uso, del derecho de habitación. Puede ser poseedor del derecho de una servidumbre activa, porque estos son derechos reales constituidos sobre inmuebles o raíces. O podría ser simplemente poseedor. Recuerden, la posesión implica dos componentes o elementos, uno material y el otro espiritual, es decir, uno objetivo, otro subjetivo. Tenemos el elemento del corpus, que es la tenencia material, pero no basta, sino que hay que unir el animus de ser señor y dueño. Es decir, comportarse, aunque no lo sea, como si fuera el dueño de ese objeto. Hacérselo saber a los vecinos, a los familiares, a todos los que pasen por allí y demostrarlo con hechos concretos como aquellos a los que solo da derecho el dominio. Y la ley en el Código Civil le pone incluso algunos ejemplos muy puntuales de cuáles son los actos reveladores de esa intención, de esa posesión, es decir, los actos que revelan que usted en realidad es un poseedor. Entonces, decía que la posesión se puede, pues, perder, porque alguien se la quitó, es decir, lo despojó. Incluso ese despojo puede ser clandestino o como quien dice ahí, medio escondido o ¿cuál es la palabra? Subterfugio, camuflajeado, o puede ser incluso violenta. O sea, ese despojo puede ser como resultado de acciones violentas. Es decir, también se puede dar en la práctica, ¿verdad? Entonces, la otra posibilidad que se puede dar es que a usted se le perturbe, se le embarace, esa palabra usa la ley, se le perturbe o se le moleste en el ejercicio de su posesión. Es decir, no necesariamente usted estaría en ese caso perdiendo la posesión, pero sí no la puede ejercer a gusto porque hay alguien que está molestando, perturbando o embarazándole el ejercicio de esa posesión. Entonces, ya sea que usted pretenda conservar la posesión porque tiene acciones de molestia, de embarazo, de perturbación, o recuperarla porque lo despojaron de ella, ya sea en uno o en otro caso, usted tiene para poder intentar la pretensión posesoria o para poder incoar o presentar en el tribunal una demanda posesoria, usted tiene un plazo perentorio, llamémoslo así, de 1 año. 1 año contado a partir del momento en que tuvo lugar esa perturbación o ese despojo. Esto es de la mayor importancia. En otras palabras, una demanda posesoria estaría incompleta. Fíjense bien lo que les estoy diciendo porque están preparando ustedes la demanda. Una demanda posesoria estaría incompleta si usted no le coloca o no le incorpora la fecha en que se dio el último acto de perturbación o el despojo ya de plano. Y esa fecha precisamente tiene que ser una fecha real, comprobable, no fingida o falsa, sino que tiene que ser la fecha real en que se dio, susceptible, por supuesto, de ser probada. Porque si deja pasar ese año, y aquí yo quiero hacer una aclaración, aquí no estamos hablando de prescripción de la acción o de la pretensión.
O sea, no es prescripción, sino que se le llama caducidad. Hay una gran diferencia entre la prescripción y la caducidad, pero la principal, o mejor dicho, de entre varias diferencias, la grande, la principal o una de las más notables es que la prescripción no puede ser declarada de oficio por los jueces, sino que tiene que ser alegada, tiene que ser invocada por aquella parte interesada en que se declare prescrita la acción. Pero la caducidad no tiene, digámoslo así, esa característica o ese rasgo distintivo. No, la caducidad sí puede, detectada por el juez, ser declarada de oficio. Y en este caso, si el juez, a partir de la fecha que usted está poniendo en la demanda, viendo el calendario, el juez se percata de que ya pasó ese año o esos 3 meses, si estuviéramos en presencia de la pretensión conocida como suspensión de una obra nueva. Es decir, la acción posesoria lo que pretende es impedir que una obra nueva que se pretende a construir en un terreno del cual usted es el poseedor, entonces allí tiene 3 meses. Solo que aquí, digamos que le da esa ventaja, yo le llamo ventaja porque es un componente bien subjetivo el que menciona el código, desde que el actor conociera la existencia de la obra. Es decir, es un aspecto bastante subjetivo. El actor es el demandante. Entonces, esos 3 meses se van a contar desde que él conoce la existencia de la obra. Entonces, allí digamos que usted puede manejar alguna variable, ¿verdad? No, es que yo me di cuenta hasta hace 15 días. Ahora, asegúrese de que no le vayan a probar lo contrario, porque es posible que el demandado en su defensa argumente o aduzca de que el demandante tuvo conocimiento desde hace más de un año. Y si él logra probar que tuvo conocimiento desde hace más de 3 meses, entonces él perfectamente puede pedir la improponibilidad, en este caso sobrevenida, porque él la estaría pidiendo después de la admisión de la demanda. Y si prueba que el demandante tuvo conocimiento a través de testigos, a través de imagínense, hay quienes le mandan un papel firmado. Le pido por favor que suspenda la obra porque esta propiedad es mía o yo soy el poseedor. Y le ponen la fecha ahí. Entonces, si el demandado tiene un papel como ese de hace 6 meses y usted quiere venir a decirle al juez que hace 15 días se dio cuenta, pues ahí digamos que estaría falseando también los hechos. Ahora, ¿qué es lo importante, pues, que tenemos que retomar de este artículo 473? Que al camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Es decir, otra vez, como abogados en ejercicio, como litigantes, no empapelemos los casos que nos llevan para que le ayudemos a la gente. No los pongamos ahí junto con otros y después que andamos buscando otros y los metemos a saber dónde. Porque yo insisto, estos son plazos bastante cortos. Imagínense, 3 meses se pasan, pero en un abrir y cerrar de ojos. Un año también, parece mentira, pero el tiempo se va volando. Entonces, si usted empapela los documentos que le llevaron, incluido el poder y a todo lo necesario, pero no lo hace, entonces a la larga podría hacer que la factura se la pasen a usted como abogado. Es decir, ay caramba, declararon improponible la demanda, pero por culpa de usted, señor abogado, señora abogada, porque no la invocó dentro del plazo. Ahora, si ya es el cliente el que le llega con ese retraso, pues ahí ya no es culpa suya. Pero si el cliente llegó en tiempo y fue usted el que se demoró, entonces ahí sí la responsabilidad le podría caer a usted. Así que tomen nota, pues, de estos plazos que son, repito, de caducidad, no de prescripción. Cuando se trata de un plazo de prescripción, pues,
Ahí lo que nos toca es cruzar los dedos para que no se invoque la prescripción y por ende que no se declare, porque los jueces no lo pueden hacer de oficio, pero la caducidad sí pueden los jueces declararla de oficio. Bien, el artículo 474 nos da también otra especificación, ¿verdad? Y vamos a pedirle también que nos ayude con la lectura. Elizabeth Flores, por favor. Artículo 474. Si la demanda pretendiere que se resuelva judicialmente la suspensión de una obra nueva, el tribunal, antes aún de la citación para la audiencia, dirigirá inmediato requerimiento de suspensión de la obra al dueño encargado de la misma. El requerido podrá ofrecer caución para continuar la obra, así como para realizar las actuaciones que garanticen la conservación de lo ya edificado, con compromiso de responder de los daños y perjuicios que pudiera causarse por la continuación o la conclusión. La caución podrá prestarse en cualquiera de las formas previstas en este código. Si las partes pidieran, el reconocimiento judicial, el reconocimiento pericial o ambos conjuntamente, el tribunal podrá disponerlo conforme a las disposiciones de este código. Muy bien, gracias, Elizabeth. Bien, efectivamente, frente a una pretensión en donde lo que se pide es la suspensión de una obra nueva, entonces aquí nos está diciendo en el primer inciso de este artículo que el tribunal va a dirigir inmediato requerimiento de suspensión de la obra al dueño o encargado de la misma. Aquí me queda a mí una duda relacionada con el carácter dispositivo que tiene, pues, por regla general, las pretensiones que se deducen en tribunales civiles y mercantiles. Es decir, el carácter dispositivo es aquel en cuya virtud todo lo que un juez hace tiene que ser a instancia de parte. Entonces, la duda que me queda a mí con respecto a este inciso es si el juez podría dirigir este requerimiento de suspensión aunque no se lo pidiera el demandante. Es decir, ¿será que él podría hacerlo de oficio? O, pues asumimos, integrando los principios rectores del debido proceso, asumimos que siempre y cuando se lo pida el demandante. Entonces, no sé, ¿qué piensan ustedes? Quiero oír un par de opiniones respecto a esta pregunta. ¿Qué piensa usted? Bueno, es que partiendo de la naturaleza del proceso posesorio, ¿no?, que es garantizar este derecho, ¿no? Entonces, sí, me imagino que tendría que hacerlo de oficio, porque igual me imagino que uno lo tiene que pedir como parte actora, ¿verdad? Pero también lo puede hacer de oficio porque como si se está haciendo una obra nueva y mientras pasa el proceso, pongamos el supuesto de que la hacen y como es por principio de dispositivo no se hizo nada al respecto de que se tuviera esa obra y termina el proceso y condenan de que no se haga la obra, pero la obra se terminó, ya está puesta ahí. O sea, para mí sí tiene razón suficiente que sea de oficio, en este caso, ¿verdad? Ok, muy bien, gracias por compartir su opinión. Hoy quiero escuchar la opinión de Carla Gabriela. Active su micrófono, Carla, por favor. Buenas, repítame la pregunta, Lee. Sí, la pregunta es, después de leer el inciso primero del artículo 474,
¿piensa usted que hay que pedirle al juez que dirija este requerimiento al demandado para que suspenda la obra, o el juez puede hacerlo de oficio? Para mi parecer tiene que hacerlo de oficio, porque bien así dice, dirigirá inmediato requerimiento de suspensión de la obra al dueño encargado de la misma. Porque, digamos, se tiene que suspender dicha obra, porque si sigue, como lo mencionaba el compañero, es como que van a haber, digamos, reclamaciones que el supuesto demandado o encargado pueda realizar. Muy bien, gracias por su opinión. Ahora quiero oír la opinión de Kaylee Villanueva. Kaylee a la 1. Kaylee a las 2. Y Kaylee a las 3. Miren cómo algunos quizás solamente se conectan, pero no permanecen en la sesión. Tatiana Cruz, su opinión, por favor. Tatiana. Ahí les va a dar pena cuando vean en YouTube la videoconferencia que no responden ustedes, ¿no? Pero bueno, por lo menos queda evidenciado que la oportunidad se les da. A ver, Roldan, y usted, Roldan, está por allí. Roldan Hernández. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Correcto, en cuanto a mi opinión, pues sí tiene mucho sentido el que se le envíe el requerimiento de oficio a la empresa o a la persona que está a cargo de la ejecución de la obra. Compartiendo las palabras del compañero Arnoldo, de que probablemente el trámite o el proceso se tarde y las obras se están en proceso, y el punto es de que en la demanda se requiere o se pide la paralización de la obra. En ese sentido, estoy muy de acuerdo con que se haga de oficio para por lo menos prevenir de que esas obras no se ejecuten hasta que ya haya una sentencia firme. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Roldan. Bien, miren, yo tengo mis reservas. Sin embargo, puedo aceptar la conclusión a la que ustedes han llegado, pero mantengo por ahí mis reservas, ¿verdad? Podríamos argumentar digamos, en pro de la tesis que ustedes han dicho. Primero, que aquí no dice que se tenga que pedir, ¿verdad? No, que de manera muy clara, casi le está dando una orden al tribunal, ¿verdad? El tribunal dirigirá inmediato requerimiento. Es decir, es válido a partir de la redacción literal del artículo asumir pues eso de que puede hacerlo de oficio. También podemos argumentar, siempre en defensa de esa postura, que si usted está pidiendo judicialmente la suspensión de una obra nueva, pues implícitamente ahí va, pues que se suspenda, ¿no? O sea, ya de entrada ya está pidiendo la suspensión de la obra. Entonces, yo puedo aceptar eso, pues, de que la forma de la redacción literal da para concluir de que sí, de que lo puede hacer de oficio. Sin embargo, les decía que tengo mis reservas precisamente porque yo considero de que los jueces de alguna manera no deberían, por cuestiones de transparencia, de imparcialidad, no deberían ir más allá de lo que las partes le pidan expresamente, ¿verdad? Pero vaya, digamos que como podríamos encontrarnos con un juez, y créanme,
hay de todo. O sea, jueces hay de todo. Pero como podríamos encontrarnos con un juez que piense igual que yo. Entonces, la moraleja del asunto, pues, y mi mensaje para ustedes es que si les interesa este requerimiento, pídanlo en la demanda. No sé si me explico. Es decir, si en realidad ustedes están interesados en que la obra se paralice, entonces no dejen de pedirlo. Pues, bueno, ese es como el consejo. Es la recomendación que yo les daría, ¿verdad? Para evitar una interpretación diferente, ¿verdad? Y para lograr el objetivo, que sería pues que efectivamente se dirija ese requerimiento de suspensión. Luego, el inciso final, allí la cosa cambia, ¿no? Es decir, aquí sí no podemos decir que de oficio el juez va a ordenar el reconocimiento judicial o el reconocimiento pericial o ambos. Aquí definitivamente usted tendría que pedirlo, porque si no lo pide, no se lo van a dar. Entonces, de alguna manera, estos aspectos que menciona el artículo 474, es importante, repito, tomarlos en cuenta al momento de preparar una demanda posesoria en donde lo que estamos pidiendo es que una obra nueva se suspenda. Muy bien. Aquí venimos ya a dar respuesta puntual a la pregunta, ¿verdad? A la pregunta de esta semana, que es presentada una demanda posesoria que sigue, y así tenemos el artículo 475 que mencionó incluso en su respuesta inicial Arnoldo. Elena Villanueva, ayúdeme a leer, por favor. Lili, permítame un momento. Ok. El 475, ¿verdad, Lili? Sí, por favor. Emplazamiento del demandado y oposición. Admitida la demanda, se emplazará al demandado para que la conteste y en su caso se oponga a la misma en el plazo de 10 días. Si el demandado dejó transcurrir el plazo sin manifestar su oposición, se dictará sin más trámite sentencia estimatoria de las pretensiones del demandante, si hay elementos suficientes para tal estimación. Si el demandado se opone a la demanda, se citará a las partes a audiencia. Si el demandado no asistiera a la audiencia sin justa causa que se le impida o al asistir no ratifica su oposición, se dictará sin más trámite sentencia estimatoria de las pretensiones del demandante. Muy bien, muchas gracias. Vaya. Fíjense ustedes que aquí tenemos que hacer una aclaración de la mayor importancia. Porque si bien es cierto, el artículo nos habla del emplazamiento, lo condiciona a algo. Vamos a ver, ¿a qué condiciona este artículo el emplazamiento? ¿A qué lo condiciona? A que conteste la oposición, o sea, que presente una oposición. Si no presenta oposición, se estimará la pretensión. No, eso es a lo que el emplazamiento persigue. Pero la pregunta es, ¿a qué condiciona el emplazamiento? Es decir, ¿qué condición se tiene que dar para que el juez emplace al demandado? Lo dicen las primeras 3 palabras del artículo. Admitir la demanda. Exacto. Es decir, se va a emplazar al demandado siempre y cuando la demanda se admita. Ahora, yo les hago una pregunta bien puntual. ¿La admisión de las demandas es automática? No,
Porque pasan por un juicio liminar, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, por favor, no olvidemos esa etapa, ¿por qué no llamarle así? Esa etapa del proceso posesorio consistente en ese juicio liminar o examen de forma y de fondo de la demanda. Es decir, eso es ineludible. Eso no se puede soslayar. Eso no se puede hacer a un lado. Decir, estoy cansado, ya es tarde, he tenido muchas demandas, las voy a admitir todas. O esta sí, esta no, así una, esta sí, esta no, esta sí. No, claro que no. El juez está obligado por su función a realizar este examen de forma y de fondo. Y todo lo que ya hemos dicho en asignaturas previas relacionadas con este examen de forma y de fondo es aplicable, por supuesto. En otras palabras, es posible que la demanda sea oscura y es posible que la demanda no reúna los requisitos que según la ley debe reunir, que en este caso serían los requisitos de una demanda simplificada. Porque recuerden lo que ya leímos, de que se van a seguir los trámites del proceso abreviado, con las especificaciones que se dan en estos 6 artículos. Entonces, como no dice nada en particular con respecto a la demanda, pues vamos a concluir, sin temor a equivocarnos, de que la demanda tendría que ser la demanda del proceso abreviado, es decir, una demanda simplificada. Entonces, es posible, repito, que de este análisis el juez determine que le faltan requisitos a la demanda y qué es la resolución que tendría que provocarse en ese caso. En el caso de oscuridad o falta de requisitos. ¿Qué tendría que hacer el juez en tal caso? A ver. Jenny, Melanie. Rechazar la demanda. Yo sé que usted sabe. Rechazar la demanda. Mire, el rechazo es un término genérico. Yo necesito términos más específicos. Inadmisible si es requisito de forma y si es un fondo en donde la pretensión no tiene nada que ver con el proceso, se declara improponible. Muy bien, eso es correcto, pero su respuesta tiene un error. A ver, usted misma o alguien más que me detecte el error en la respuesta de Jenny. Su respuesta fue rechazarla. Y ante mi requerimiento de que fuera más específica, usted dijo declararla inadmisible. Pero eso tiene un error. Porque mi pregunta es, ¿qué tiene que hacer el juez cuando descubre del análisis liminar que la demanda es oscura o que carece de algún requisito? ¿Qué tiene que hacer el juez? Pedirle que Darle tiempo para que pueda. Pónganse de acuerdo. Prevenir. Exacto. Jenny, ¿reconoce el error en que había incurrido? Sí, es cierto. Ok. Se me había pasado. Exacto. Muy bien, muy bien. Sí, porque mal haría un juez si de entrada declara la inadmisibilidad sin dar esa oportunidad procesal para corregir esas deficiencias que encontró. Y eso se logra a través de las prevenciones. Muy bien, gracias. Ahora. Pero ahí solo cuando es inadmisible, ¿verdad? Exacto. Hay que aclarar eso. Sí, hay que aclararlo. Y por eso yo les preguntaba, cuando la descubre que es oscura o que le faltan requisitos formales. Porque si el defecto no es de forma ni es oscuridad, sino que es de fondo, entonces allí, sin necesidad de prevención, así dice la ley. O sea, en ese otro caso, allí no va a prevenir. Y la razón por la cual no previene es porque es insubsanable el vicio o el defecto que él detectó. Y siendo insubsanable, de nada sirve prevenir, porque no se puede corregir.
La demanda es improponible hoy y siempre. Entonces la improponibilidad se impone ante defectos de fondo, de tal suerte que no es lo mismo encontrar una debilidad o un defecto formal a encontrar uno esencial o de fondo. Entonces, en este otro caso, el juez declara la improponibilidad de entrada. Bien, entonces, en el artículo 475, volviendo al texto legal, dice, una vez admitida la demanda, es decir, después de pasar el análisis liminar, si hubieron prevenciones, pues las prevenciones son subsanadas, porque imagínense que no las subsane, igual tiene que declarar inadmisible la demanda. Pero si estas son subsanadas, entonces se admite y entonces aquí tenemos una gran diferencia entre el proceso especial posesorio y el proceso abreviado, ¿verdad? Y es que en este caso se le da 10 días al demandado como plazo, de ahí su nombre, se emplazará al demandado para que conteste la demanda. Y en su caso, si él quiere, se oponga a la misma. Ahora, si él deja transcurrir el plazo sin oponerse, es decir, no contesta la demanda, calla, no dice nada al respecto. Aquí vamos a hacer una, como quien dice, vamos a ver si hay elementos suficientes para estimar la pretensión del demandante, porque podría ser que de la demanda misma y de los documentos que se adjuntan a ella no haya elementos suficientes para estimar la pretensión. O sea, no es que él va a dictar sentencia estimatoria así, sin más trámite. No, depende. O sea, esto que yo he marcado ahorita con color azul, eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque, repito, podría ser que de la demanda misma y de los documentos que se han agregado a ella, no se aporten los elementos suficientes para una sentencia estimatoria. Entonces, en ese caso, pues no tendría que dictar sentencia estimatoria sin más trámite. No, ahora, no sé si me explico. Es decir, las actitudes que un demandado puede asumir frente a una demanda posesoria son varias. La primera es, vaya, voy a ser como que dice más completo en el análisis. La primera es contestarla allanándose. Podría ser. Miren, dentro del mundo de lo posible, esa es una de las posibilidades que se pueden dar. Que conteste la demanda allanándose. La otra podría ser contestar la demanda sin formular oposición. Vamos a ver. No, perdón, aquí me equivoqué. La primera es contestar y allanarse. La segunda es la opuesta. Contestar, pero oponerse. Manifestar que no está de acuerdo. Que todo lo que se dice en la demanda es mentira, que es falso, bla, 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 bla. O podría ser, mire, sí es cierto, pero eso fue hace 2 años. Un ejemplo. Sí, podría ser cierto, pero esa obra nueva yo la comencé y él supo hace 6 meses. Podría ser. Es una forma de oposición también. Cuando él contesta y se opone, entonces se va a citar a las partes a una audiencia. Como quien dice, este es el presupuesto
para que se convoque a audiencia, que el demandado se oponga a la demanda. Es decir, que manifieste expresamente su oposición. Y la tercera posibilidad es la que ya habíamos comentado, que él deje transcurrir el plazo sin manifestar su oposición. Entonces, en ese caso, como les repito, solo si hay elementos suficientes para dictar sentencia estimatoria, se va a dictar. Pero si los elementos no son suficientes, entonces, pues, ¿qué creen ustedes que tendría que hacer el juez? Vamos a ver, vamos a ver. Les presento el siguiente escenario. La demanda no tiene los elementos suficientes para estimar la pretensión. Entonces, y el demandado deja pasar el plazo sin manifestar su oposición. Pero la demanda no tiene elementos suficientes. Pregunta, ¿qué tendría que hacer el juez? Gilma, ayúdeme con la opinión suya, por favor. No sabría contestarle, licenciado. Bien, gracias. Luz Elena. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Por mi parte, yo opino de que si la demanda no contiene, no se puede hacer, si se hacen las pretensiones, pero no tiene, o sea, los elementos necesarios para la tal estimación, no sé si se podría declarar, en mi opinión, no sé si inadmisible, no sé. Porque no tengo los elementos suficientes para estimarla, no sé. Vaya. En mi opinión. La cosa es que la demanda ya fue admitida. Ya pasó el examen liminar. Ya se hicieron las prevenciones y ya se subsanaron. O no fue necesario hacer prevenciones porque la demanda iba bien, iba clara, no era confusa, no había oscuridad y se cumplían todos los requisitos mínimos. La cosa es que no contenía todos los elementos suficientes para estimar la pretensión. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué tendría que hacer el juez? Y sí me interesa escuchar sus opiniones porque es importante ver hasta qué punto ustedes pueden interpretar las disposiciones legales. Jessica Esmeralda está por ahí. Sí, aquí estoy, licenciado. Ayúdeme con su opinión, por favor. Bueno, también estaba con ese pensamiento de la compañera Luz Helena, pensando que no había pasado el examen liminar, pero ya habiendo declarado admisible, no sé si podría darse la figura de las diligencias para mejor proveer ahí o no sé. Realmente no tengo el conocimiento para saber qué debería hacer el juez ante tal escenario. Muy bien, gracias. Vaya, ¿alguien quisiera opinar de su propia iniciativa ahorita? Solo para aclarar, estamos ya en audiencia, o sea, y no se opuso el demandante. No estamos en audiencia, no estamos en audiencia. Estamos en que la demanda se admitió y se emplazó al demandado para que la conteste y se le dio un plazo de 10 días. Pasaron los 10 días, ya vamos en el día 15. Entonces, ¿el juez qué va a hacer? Aquí la ley le está diciendo, si el demandado dejó transcurrir el plazo
sin manifestar su oposición, que ese es el caso. Pasaron 10 días, 11, 12, 15 días y el demandado no hizo uso de su derecho de contestar. Se quedó omiso, se quedó callado. ¿Qué tiene que hacer el juez ante esa inactividad, esa pasividad, esa omisión voluntaria? Porque mire, pudo haber sido voluntario. Ve, qué demanda más absurda. No, hombre, yo ni caso le voy a hacer a esta tontera. No, Esto sí, se va a sería. caer por su propio peso. Podría ser un pensamiento del demandado. Sí, dígame, le escucho. Lo que dice el mismo artículo, que se dictará sin más trámite la sentencia y estimatoria de las pretensiones del demandante. El problema es que usted solo está leyendo esta parte hasta aquí y en vez de la coma le puso un Buenas punto. tardes, Lee. O sea, mire, este sí es como una hipótesis, es como una condición. Es decir, el juez va a dictar sin más trámites sentencia estimatoria si exacto, si hay elementos suficientes para tal estimación. Buenas tardes, Lee. Buenas tardes. Yo opino en relación a al caso que usted plantea, de que pues si no hay los elementos suficientes para tal estimación y el demandado dejó transcurrir el plazo sin manifestar su oposición, lo que el juez pienso que debería hacer es dictar sentencia, pero desestimando la pretensión. Yo coincido 100% con usted. Yo, bueno, ¿cómo le podría explicar? O sea, uno en la escuela aprende a leer, ¿cierto? Aprende a leer. Y ya en la universidad uno aprende a leer, digámoslo, de manera comprensiva, de manera interpretativa, de manera aplicativa, como que tiene una lectura más depurada, más perfecta, si se quiere, ¿verdad? Entonces, yo, como lo entiendo yo, Napoleón Ríos Lazo, y a lo mejor algunos de ustedes, ¿verdad? Es así como usted lo acaba de decir. Es decir, hay una forma de interpretar las normas conocida como a contrario sensu. A contrario sensu. Como que dice en sentido opuesto, en sentido contrario. Si la ley me está diciendo cómo debe proceder en este caso, yo perfectamente puedo interpretar la norma y decir a contrario sensu, como que dice, si no fuera este el caso, entonces la forma de proceder es esta otra. Y es exactamente lo que usted acaba de hacer y lo que yo comparto y coincido. Porque aquí dice, si el demandado deja transcurrir el plazo sin manifestar su oposición, si hay elementos suficientes para una estimación, sin más trámite se va a dictar sentencia estimatoria. Lo que significa que si no hay elementos suficientes, entonces no se va a dictar sentencia estimatoria. Esa es la interpretación más literal. No se va a dictar. Pero tampoco el juez se puede quedar ahí en un stand-by. O sea, no se puede quedar en pausa. Como que dice, puchica, aquí no apretaron ni el stop ni el seguir, sino el pausa, el botón de pausa. O sea, no se puede quedar en botón de pausa. Porque por vía de ejemplo, no le está diciendo que cite a las partes a audiencia. Porque la audiencia la debe convocar y citar solo si el demandado se opone a la demanda. Así que yo traigo esto a cuenta porque en el caso muy particular yo defendería a partir de una interpretación literal
de la norma esa respuesta. Yo la defendería y creería que está fundamentada pues en la misma norma, pues. O sea, interpretarlo de manera diferente, no sé, sería pues, legislar, ¿no? Legislar con la interpretación. Pero ¿para qué voy a legislar si la interpretación es clara, perdón? Bien, repito, si tienen preguntas, si tienen comentarios que abonen a la discusión, aunque sean distintos a las conclusiones a las que yo llego, pues yo con gusto las escucho, ¿verdad? Porque para eso estamos, para aprender todos. Ok, repitiendo, solo si el demandado se opone, se va a citar a audiencia. Una vez que se ha citado a audiencia, y aquí tendríamos que remitirnos a las reglas del proceso abreviado. Allá en las reglas del proceso abreviado se nos indica cuándo, para cuándo, cuánto tiempo, bla, bla, bla. O sea, hay que ir allá. Por eso yo también les decía en las indicaciones de esta semana que necesitamos ver lo relativo al proceso abreviado también, para poder de alguna manera completar la información en cuanto al posesor. Ok, lo cierto es que una vez convocada, señalada y citadas las partes, aquí tenemos varias opciones también, varios escenarios. Primero, el demandado no asiste a la audiencia. Aquí hay dos posibilidades. Primera, no asiste sin justa causa. Segunda, no asiste, pero con una causa justificada. Miren, ahí como adivinando, ¿cuál creen ustedes que es una de las razones más comunes para no asistir a una audiencia? Una de las más comunes, así adivinando. El tráfico, creo yo. No, pero esa no es de no asistir. Esa es llegar tarde, que muchos jueces la equiparan con no asistir. En los casos, hay uno en donde precisamente uno de los argumentos de la apelación que presentó una abogada fue precisamente ese. Mire, yo no es que no asistí. Lo que pasa es de que el tráfico horrible y todo, papi, a pesar de que salí temprano, yo tomé todas las precauciones, pero ni modo, llegó media hora más tarde. Y aunque ella reclamó el derecho de justificar, fíjense bien, ella casi se pelea con el tribunal, con el juez, pero mire cómo es usted, que no sé cuánto, como que nunca le ha pasado. Y entonces ella pidió justificar, ofreció testigos del porqué de su tardanza, pero el juez no le entró ningún argumento. Simple y sencillamente dio por hecho que no había asistido. Y le dio, obviamente, las consecuencias negativas de la inasistencia. Cuando en realidad, en mi opinión, una cosa es no ir y otra cosa es llegar tarde. O sea, es que no es lo mismo que estaba a las 10 y yo no llegué a ninguna hora a llegar a las 10:05, a las 10:10, a las 10:15. Para mí no es lo mismo. O sea, no es lo mismo no ir a llegar tarde. Entonces, estoy de acuerdo en su respuesta en cuanto a que el tráfico es una de las razones más comunes por las cuales uno llega tarde. Moraleja, porque de aquí de lo que se trata es de aprender lecciones. Y en la medida que aprendamos de lo que les pasó a otros, en esa medida estaremos siendo inteligentes. Tomemos todas las precauciones, no nos confiemos. Imaginémonos el tráfico horrible que caracteriza ya nuestras ciudades, por pequeñas que pensemos que son, y no nos confiemos, no nos confiemos. Si la audiencia es a las 10, programémonos para llegar a las 9, a las 8:30.
O sea, no podemos dormirnos en nuestros laureles porque las consecuencias son desastrosas. Entonces, el consejo, la recomendación es hacer todo lo necesario para llegar a tiempo. Si es posible, 1 hora antes, no importa, mejor estar 1 hora antes. Andemos cargando allí algún material de lectura, de estudio, algún expediente. Podemos encontrar un espacio, ponernos a estudiar, ¿no? Pues es lo que estaríamos haciendo antes de salir, pues. O sea, a veces hay que ser práctico, ¿no? Mover la oficina, andar una parte de la oficina con nosotros, pues la computadora, ¿por qué no? Una computadora portable donde podamos nosotros estar estudiando, trabajando en lo que esperamos, ¿verdad? Pero eso de llegar, no, hombre, después de pasar factura. Bien, pero lo que yo quería todavía, no sé si alguien quisiera responderme cuál es la principal o la causa más común por la cual uno no llega. Que se le olvidó la fecha de la audiencia. Sí, esa, cabal. Y mire, se los digo por experiencia, mire, a mí ya se me han olvidado audiencias, especialmente cuando se las dejan a uno no para dentro de 3, 4 días, sino que a uno le ponen audiencias para dentro de 1 mes, 2 meses. O sea, ya se han dado casos donde se señala la audiencia para el tanto de, hoy estamos para el tanto de junio. Imagínense una audiencia en junio. Y ya se supone que ya me notificaron, pues ya estoy notificado de que va a ser el 5 de junio. Imagínense. Entonces, ¿qué podría usted hacer para que no se le olvide? Vamos a ver. No andar amarradito un lazo aquí en el dedo todo ese tiempo tampoco. Vamos a ver alguna idea ahí. Ayúdenme, a mí se me olvidan las audiencias, ayúdenme. ¿Qué consejo me dan? Marcarlo en el calendario o en su defecto la parte interesada siempre lo recuerda. Ese es un muy buen consejo. Usted puede tener 10, 15, 20, 30 casos activos, pero la parte solo tiene ese caso. Bueno, digamos, ese caso. Entonces, mire, ese es un excelente consejo. Mire, la audiencia está para el 5 de junio. Así que, por favorcito, que no se le vaya a olvidar. Y por favorcito, me recuerda 3 días antes. Si usted no me recuerda a mí y a usted se le olvida, entonces a mí también se me va a olvidar y no me va a estar reclamando nada después. Por ahí puede andar. Ese es un muy buen consejo. Y tómenlo en cuenta. Él tiene que estar pendiente. Y mire, la gente lo hace y no se molesta porque usted le pida que le recuerde. Para nada. Ninguno se molesta. Al contrario, le agradecen que lo tome en cuenta para asuntos tan importantes, porque para ellos es mucho más importante que para usted. Si el caso es de ellos, no es de usted. Entonces, ese es un muy buen consejo. Y lo otro, como bien lo dijo, la agenda. Usted necesita tener una agenda que tenga esas alarmas. Usted puede programar la alarma para que le suene 1 día antes, 3 días antes o 10 minutos antes. Usted la programa. Entonces, hay un calendario. Yo uso el de la Microsoft. Creo que es el Outlook. No quiero ver, ya ni me acuerdo. No, el de la Mac. La Mac tiene un calendario aquí. Entonces, ahí en el calendario, usted anota la actividad y la alarma para que le recuerde. Ok. Decía que las opciones son sin justa causa o podría ser con justa causa. Ahora, fíjense bien. Mal hace un juez, fíjense bien, mal hace un juez que no apertura la oportunidad para demostrar justa causa. Es decir, un juez no tiene que resolver automáticamente asumiendo que esa inasistencia fue sin justa causa. Eso es prejuicio. Es decir, literalmente, prejuicio. Juzgar antes de conocer las razones. O sea, un juez no puede automáticamente, no vino, no, y ya la sanción o la consecuencia. No. Eso no es juzgar basado en el debido proceso, para nada. O sea, si la misma ley le está diciendo, siempre y cuando la inasistencia sea
injustificada, o sea, sin justa causa, entonces sí se va a dar la consecuencia de dictar sin más trámite sentencia estimatoria. Porque esa es la consecuencia de la inasistencia sin justa causa. Entonces, mal hace, repito, un juez que de inmediato dicta o declara la consecuencia sin habilitar, sin abrir la oportunidad de que se demuestre que hubo una justa causa. Porque es muy probable que haya justa causa. Mire, yo tuve un caso donde cabal, era de familia el proceso, audiencia preliminar, la inasistencia del demandante, que era yo, del actor, provocaba que el proceso hasta ahí llegara, ¿no? Con multa incluida, o sea, consecuencias desastrosas. Entonces, yo me enfermé, ¿no? Me enfermé, fui al seguro, hasta me quisieron dejar ingresado. No quiero ingresarme, pero sí me dieron una constancia, una incapacidad. Pues no, el juez decía que yo tenía que haberle avisado de antemano. O sea, quería que yo anticipara que no iba a llegar. Nada más absurdo si me enfermé el mismo día de la audiencia. Y ese fue el día que fui a consultar. O sea, ¿cómo yo iba a prever que me iba a enfermar? Pues, absurdo. Entonces yo tuve que apelar de la decisión que le puso fin al proceso y afortunadamente la Cámara me dio la razón y le dijo a la juez que no, que tuviera por justificada la ausencia y que señalara nueva audiencia. Y así lo tuvo que hacer a regañadientes, pues, porque donde manda capitán no manda marinero, y la Cámara le ordenó. Pero créanme, no deja a veces de ser un poco complicado porque le trastornan todo a uno, pues. O sea, todas las expectativas y todo, y tiene que sentarse, armar un recurso. Oye, ¿para qué, pues? O sea, ¿por qué no entender que dentro del mundo de lo posible puede ser que la inasistencia sea justificada? Pues, como en ese caso mío, que era una enfermedad comprobada. Entonces, allí yo creo que un juez que automáticamente, no, era para las 10 y a las 10:05 está sacando una resolución donde sin más trámite dicta sentencia estimatoria, no, hombre, no, yo no lo veo bien. Lo otro es si asistiendo el demandado no ratifica su oposición. Entonces, fíjense cómo aquí el mismo legislador le dice cuáles son las conductas que se tienen que adoptar. Bien, terminemos con el artículo 476, para lo cual le voy a pedir, a ver quién no ha participado, Lorena Lisbeth Martínez. Lorena Lisbeth, ayúdenme a leer. Buenas tardes. Buenas tardes. El 476. Sentencia y recurso. La sentencia que se dicte sobre la protección de la posesión que se reclama no producirá efectos de cosa juzgada y deja a salvo el derecho de las partes para acudir al proceso declarativo. Contra la sentencia que se dicte procederá recurso de apelación sin perjuicio de llevar a efecto lo ordenado en ella, previo otorgamiento de caución suficiente. Contra la sentencia dictada en apelación no procederá recurso alguno. Muy bien. Este artículo se parece mucho al que está en el caso del proceso ejecutivo, en el sentido de que la sentencia que se dicta no produce efectos de cosa juzgada. Esto lo que significa es que todavía se puede conocer con mayor profundidad el asunto, el tema de la litis en un proceso declarativo. En otras palabras, no es como quien dice definitivo o terminal o firme lo actuado en un proceso posesorio, sino que aunque usted, abro comillas, pierda, todavía puede revertir en un proceso diferente la decisión perjudicial que se tomó en el proceso abreviado. Lo cual, por supuesto, no significa que estos procesos carezcan de importancia, para nada, sino que por disposición de ley
se abre la posibilidad de una, como que dice, de una cognición o de un proceso cognitivo distinto con amplitud de trámites, como lo es el proceso declarativo que corresponda. Esa es la razón por la cual no admite casación la sentencia que se dicte en apelación. En otras palabras, bueno, no van a encontrar ustedes en la jurisprudencia de la Sala de lo Civil sentencias que versen sobre procesos posesorios. ¿Por qué? Porque no llegan a casación. No llegan. Entonces, las sentencias de la Cámara son las sentencias del Tribunal Superior en grado. Y sentencias de Cámara son las que yo, de alguna manera, estoy compartiendo con ustedes a través de estos 10 casos. Miren, voy a concluir mostrándoles en la plataforma virtual, porque a mí me preocupa, a veces me preocupa un poco si ustedes en realidad estarán utilizando estos recursos. No necesariamente es fácil. Vamos a ver. No necesariamente es fácil prepararlos, pues, y mala onda que ustedes ni caso les hagan. Aquí, por ejemplo, en la semana 10, que es la semana en la que nos encontramos, está la presentación de la semana. Entonces, esta presentación se abre en otra ventana y la idea es que ustedes puedan leer estos contenidos porque se han colocado aquí para ese objetivo. Presentada una demanda posesoria que sigue, y entonces estamos en alegaciones iniciales, la demanda, el examen liminar, sus prevenciones o a veces la improponibilidad. Y por eso es que yo estoy compartiendo con ustedes algunas resoluciones de cámara. De cámara porque de plano no puedo traer de sala, porque ya les dije, no admite casación, entonces se quedan en cámara. Entonces ustedes lo que tienen que hacer, tal como lo dice aquí, analizaremos algunas decisiones judiciales que tienen que ver con pretensiones posesorias. La idea es que puedas leer detenidamente estas resoluciones, estudiar las disposiciones legales que se citan en ellas y hacer apuntes para que puedan ustedes preparar sus propias demandas posesorias. Y luego, pues, la idea esta que nunca la abandono, de que cuando tengan preguntas, ustedes las puedan formular. Así que esto es tomado, repito, de sentencias judiciales. Así que les pido que las lean, ¿verdad? Porque van a aprender mucho. Van a aprender mucho a partir de las explicaciones que hacen los magistrados de cámara. Es gente muy profesional, muy capaz, no son perfectos. A veces uno mismo no está de acuerdo con la manera en que resuelven, pero ni modo, hasta ahí llega. Son las resoluciones que tienen que respetarse, porque no hay para dónde. Imagínense, quiero ver este, por ejemplo. Ay, sí. Sí, es uno donde declararon improponible, no, inadmisible la demanda, pero le estaba pidiendo como parte de la demanda simplificada algunos requisitos que no están contemplados en la ley. Entonces, la declaratoria de inadmisibilidad fue arbitraria y la Cámara hace una interesante exposición sobre el derecho que todo ciudadano tiene a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, derecho de acción, que están incluso reconocidas en la Constitución. Y nombre, este juez, de una manera muy caprichosa, había exigido requisitos que no tenían nada que ver.
con una demanda simplificada, menos en un proceso posesorio, y como según él no se habían cumplido, declaró la inadmisibilidad. Pero en una apelación se revirtió su decisión. Y así, ustedes van a ver en estos casos cómo la Cámara le explica y le enseña a uno cómo son los procesos posesorios. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes, aún? Pregúntame acá. Aprovechen para preguntar. Bueno, si no tienen preguntas, voy a detener ahorita la grabación para la asistencia.